grandes condiciones técnicas, sino de tener grandes condiciones humanas para salir adelante. Quiero destacar también, y mucho, al gobernador. Mil gracias. Ya era hora que en Boyacá se acordara que los docentes merecían también ser reconocidos y ser premiados. Somos tantos que solo nos enteramos de lo malo, y cada vez que aparece por ahí un docente del que se sospecha que tuvo algún maltrato con un menor, sale el escándalo. Pero en Boyacá los empleados de educación son 11.000, sin sumar Tunja, Duitama y Sogamoso. Si vamos a los procesos disciplinarios, a duras penas llegan a 50 en el año, de 11.000. Cualquier otra secretaría y cualquier otra dependencia donde usted saque ese porcentaje, son muchos más proporcionalmente, solo que muchos menos en volumen, y por eso se genera esa mala imagen. No en vano, los boyacenses nos peleamos con los santandereanos el primer puesto en todas las pruebas de calidad a nivel nacional, en todos los niveles. No en vano, Duitama, Tunja y Sogamoso están siempre dentro de los 10 primeros del país, entre los municipios certificados en las pruebas de calidad. Sin embargo, necesitamos muchas más Libias, necesitamos muchos más docentes de corazón, necesitamos que se les reconozca el enorme esfuerzo que hace este gremio, que requieren ser a veces unos apóstoles, porque no es fácil la labor que tienen que hacer con tan difíciles condiciones. Mil gracias, Livia, por tanto esfuerzo, a pesar de lo poco con que te podemos ayudar. Mil gracias a todos. Invitamos a continuación al doctor Jorge Eduardo Londoño, exgobernador del departamento de Boyacá. Muy buenas tardes, un saludo efusivo, cordial y cariñoso a todos y cada uno de ustedes, a quienes obviamente cada uno desde su perspectiva nos ayuda a construir terruño, a construir patria. Un saludo muy cordial a nuestro alcalde de la ciudad capital, a nuestro secretario de Educación, a nuestro secretario de Cultura, a nuestro director de Cultura, y obviamente una expresión de reconocimiento y de gratitud a la profesora Livia por este hermoso documento que nos regala. Estaba precisamente recordando por qué la oralidad es tan importante y lo ha sido en la historia de las ideas, en la historia del conocimiento. Recordemos que en la antigüedad el conocimiento del ser humano se basó únicamente en la interpretación de los fenómenos naturales. Y entonces el hombre antiguo planteaba que el conocimiento venía de los elementos tradicionales de la naturaleza, del fuego, del aire, de la tierra y del agua. Posteriormente, y era apenas obvio con todo ese proceso de la cultura griega, Sócrates, mediante ese proceso de hermenéutica, mediante ese proceso de la dialéctica, ese gran hijo de Sofronisco y Fenareta, nos enseñó que el conocimiento podía y debía darse a través del diálogo, a través del razonamiento, a través de la argumentación. Algo que obviamente tiene mucha diferencia con lo que a veces nuestra cultura nos introduce de una manera nefasta, que es el chisme, ¿no? La conseja. Por eso hay autores, sociólogos, que plantean que las ciudades y las sociedades cultas se diferencian en eso. Las sociedades cultas tienen la capacidad de argumentar. Las sociedades en vía de desarrollo simplemente tienen la capacidad de decir. Posteriormente, recordemos
que no bastó entonces todo ese proceso dialéctico, sino el conocimiento entonces se llevó a la deidad. Fue lo metafísico lo que hizo que los seres humanos creyeran que ahí estaba toda la fuente del conocimiento. Fue esa época medieval en la que la iglesia, Padre Gerson, tuvo una incidencia tan importante, en la que historias como esa del nombre de la rosa nos enseñaban dónde y por qué estaba el conocimiento. Pero eso tampoco fue suficiente. Se necesitó que toda esa época de la Ilustración y toda esa reacción contra la cosmogonía, lo inmanente, lo intrascendente, tuviera un desarrollo. Y fue entonces en esa hermosa Italia y en la Europa, e inclusive en la Asia de aquel entonces, donde se dijo: el conocimiento está en la razón. Y recuerden ustedes entonces a ese gran filósofo Descartes, ¿cierto? En donde en todo ese silogismo matemático decía: pienso, luego existo. Pues bien, eso también hizo crisis, y hoy en la posmodernidad hay un elemento que es vital para el conocimiento y que se hace necesario para el desarrollo social, y es la tolerancia. Aprender que en la diversidad nosotros podemos vivir y encontrarnos los unos a otros. Aprender que en la otredad, en la alteridad, en la capacidad de trascender en el servicio al ser humano, es que está la razón de ser y de vivir del ser humano. Discúlpenme la redundancia. Por eso hoy vuelve la filosofía, como en aquella Grecia, a tomar todo el proceso oral como algo fundamental. ¿Y qué es la teoría de la comunicación de Habermas? Es eso, es simplemente analizar cómo a través del buen discurso las sociedades pueden lograr democracia. Hoy la democracia ya no es esa frívola definición de demos y kratos, sino es esa definición de argumentación para poder crear institucionalidad. Y de ahí la importancia de este libro, Cuenta mi abuelito. Porque lo que hace, como bien lo decían nuestros secretarios, es rescatar la oralidad. Pero esa oralidad hermosa, esa oralidad en la que uno se empieza a ensoñar y hasta sentir susto leyendo esos recuentos de los abuelitos, en donde el borrachito encuentra al niño que se le ponen los ojos brillantes y lo empieza a asustar, y el viejito deja de tomar trago. Es esa oralidad la que la sociedad boyacense necesita, no esa de algunos pseudohistoriadores que lo que buscan es revivir esos viejos rencores, esas viejas rencillas, esas viejas peleas, para crear caos y así confundir a la sociedad en ese marasmo que a veces nosotros habíamos vivido. Por eso este libro es tan hermoso, Livia, y por eso yo lo agradezco, sobre todo porque tuve la oportunidad de leerlo casi todo. Y la verdad yo estaba pensando y decía: voy a leerle a mi niño estos cuentos antes